En la hermosa ciudad de Flor Belmiro, después de un largo tiempo de opresión feudal, parecía como si se volviera a descubrir el sol. En la ciudad nadie podía creerlo. El Renacimiento había llegado y con él una espléndida floración de artistas y de pensadores. Se crearon hermosos palacios. Las damas lucían sus encantos. Era como si se hubiese superado una etapa difícil, violenta y oscura. Durante este renacimiento nace una nueva manera de pensar en la sociedad. Todos en Flor Belmiro lo llamaban el humanismo, y un gran representante de esta era Nicolás Maquiavelo, un apuesto y noble caballero que tenía como único objetivo lograr la unidad en Italia, país donde se encuentra Flor Belmiro. Al otro lado de Flor Belmiro, atravesando la colina, se encontraba América, un hermoso continente con gran diversidad de culturas y aldeas que se hacían llamar mayas, aztecas e incas. Los mayas tenían diferentes clases sociales, los nobles, quienes tenían padre y madre y se transmitían los privilegios por herencia, los sacerdotes, que gozaban de un mayor prestigio por ser historiadores, astrónomos y matemáticos, el pueblo, que suministraba la mano de obra para los trabajos agrícolas, tejedura, pesca, caza y edificaciones, y por último se encontraban los esclavos. Estos eran prisioneros de guerra o delincuentes y se compraban y o vendían como mercancía. Por otro lado, en las políticas de este curioso pueblo habitaban hombres importantes para esta cultura, como el Alak Yunik, un hombre vasto y engreído que dirigía la política exterior e interior, el Batab, un fornido y curioso jefe local que dirigía a los soldados mayas, los graciosos y amables tupiles, encargados de hacer respetar la ley, y finalmente Nacom, un hombre gruñón que se hacía llamar como el jefe militar, y él era elegido por un periodo de 3 años. Los sabios mayas adoraban a dioses que se vinculaban con la agricultura y el tiempo, debido a la construcción de 3 calendarios, solar, venusino y litúrgico, los cuales dieron origen a algo aún más curioso en esta cultura, el tiempo. En esta encantadora cultura habitaba una hermosa indígena llamada Rigoberta Menchú, quien por su ardua lucha por la defensa de los derechos indígenas era respetada y muy querida por todos los habitantes mayas, consiguiendo así un premio Nobel en 1992. En una colina aldeana de los mayas llamada Tenochtitlán vivían los aztecas, quienes luchaban por obtener mejores tierras y poco a poco fueron dominando toda la región. Su población era muy numerosa, sometían a las demás regiones a brindarles tributos. Sin embargo, ellos seguían conservando sus costumbres. En el centro de la ciudad había abundantes jardines y huertas. Allí habitaban los sacerdotes, quienes eran los dueños del conocimiento, pues sabían de la astronomía, medicina y escritura. También guerreros, que fueron los encargados de la expansión territorial, y los funcionarios del gobierno. A todos ellos se les hacía llamar los pillis o nobles. Ellos eran privilegiados de la región, poseían la mayor parte de las tierras y controlaban el estado. En un valle muy lejano llamado Machu Picchu habitaban 4 hermanos, quienes después de un tiempo conformaron la familia Inca. Uno de los hermanos, llamado Manco Cápac, fue considerado héroe y un dios. Él fue encargado de fundar Cusco, la ciudad capital del Imperio Inca, considerado el centro del universo. Los incas lograron expandir su territorio y después construyeron un gran imperio. El imperio se llamaba Tahuantinsuyo, que significaba las 4 partes del mundo. Estaba dividido en 4 regiones y esto a su vez se subdividía en provincias. La emperadora, una atractiva y ambiciosa joven, era reconocida como la hija del sol, la diosa más importante. Por otro lado, los sacerdotes, guerreros y los funcionarios conformaban la nobleza real incaica, quienes controlaban el estado y vivían del trabajo de los campesinos. A los campesinos se les llamaba el Aiulú, quienes tenían vínculos familiares, tenían antepasados en común. En una mañana, en una isla denominada Guananí, se acercó un hombre navegando por los mares. Los indígenas estaban sorprendidos al ver a este hombre bajar de la embarcación
Aquel hombre se llamaba Cristóbal Colón. Después de esta llegada tuvo grandes consecuencias para los pueblos que habitaban en América. Para ellos los europeos eran algo completamente desconocido. Todo cambió a partir de este momento, sus costumbres y sus creencias. Por otro lado, en una aldea cercana a Florbermiro se encuentra ubicada Francia. A esta hermosa y romántica aldea había llegado un importante cambio político llamado la Revolución Francesa, de donde se desataron varios conflictos debido a que un acomodado hombre llamado Luis XIV tenía a Francia bajo el dominio de una monarquía absolutista. Pero todo empeoró durante el reinado de Luis XV, un malvado y gruñón hombre bisnieto de Luis XIV. Pero aún todo tocó fondo en el reinado de Luis XVI, un gobernante bien intencionado pero de carácter débil, por lo que lo llamaban el Buen Luis. Francia estaba atravesando por una crisis económica. Los campesinos estaban cansados del poder feudal. Para tumbar esta monarquía absolutista, aldeas vecinas como Austria y Rusia atacaron a los franceses en los límites de su territorio, logrando una alianza para destronar al rey Luis XVI y decapitarlo. Más tarde fue ejecutada su mujer, María Antonieta, una hermosa reina. Gracias a la revolución de la maravillosa aldea de Francia se destruyó el sistema feudal, se dio un fuerte golpe a la monarquía absoluta y se defendió la Declaración de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos. Y así fue. Florbermiro logró estar unida y ser una aldea feliz, aunque Francia no se quedó atrás, pues ahora había democracia y todos en la aldea habitaban con tranquilidad. Y por último, las civilizaciones aztecas, mayas e incas, aunque ya no tenían las mismas creencias y su cultura había cambiado, se mantuvieron firmes y unidos hasta el final. Fin.